La transmisión en esta hora. Bienvenidos todos a la casa del Señor. Bienvenidos también los hermanos que están en Facebook y en YouTube. Bienvenidos. Dale gracias, Señor, porque nos permites adorarte. Y vamos a ver un tema que se llama Haciendo la voluntad de Dios. ¿Cómo se llama? Haciendo la voluntad de Dios. ¿Ustedes saben a qué vino el Señor Jesucristo? A hacer la voluntad de Dios, del Padre. Muy bien. Hacer la voluntad del Padre. ¿Y cuál fue la voluntad del Padre? ¿Cuál es la voluntad del Padre? En primer lugar, o el número uno, o el número principal de todo, es que la gente sea salva. Que toda la gente sea salva. Entonces, con ese propósito vino el Señor Jesucristo. Con ese propósito. Llegó y dijo: yo llegué a salvar el mundo. Y en una ocasión los discípulos dijeron: Señor, vamos a orar en contra de esos que no nos permitieron subir a Jerusalén y no nos permitieron su cabaña, en Lucas 9. Y entonces el Señor dijo: ustedes no saben. Porque los discípulos dijeron: Señor, ¿quiere que oremos como oró Elías para que descienda fuego del cielo? Y dijo el Señor: ustedes no saben de qué espíritu sois, porque yo no vine a que la gente se pierda, sino a que la gente se salve. Entonces esa era la plena voluntad del Padre Celestial, que la gente se salvara. Cuando el Señor Jesucristo comenzó su ministerio, comenzó a formar 12 personas. Pero esas 12 personas tenían que ser formadas para que estos regaran el Evangelio por todo el mundo, para que entregaran la salvación a todo el mundo. Y entonces así sucedió. Y el texto que vamos a estar mirando en el día de hoy es Mateo capítulo 26, de los versículos 34 en adelante. Mateo capítulo 26, de los versículos 34 en adelante. Un día yo prediqué en Mateo capítulo 1, versículo 1 al 33. Pero hoy vamos a ver desde el versículo 34 para arriba. Entonces, hay un diálogo del Señor Jesucristo que está diciendo los versículos anteriores. Ustedes me van a abandonar, les dijo el Señor Jesús a los discípulos. Ustedes me van a abandonar. ¿Por qué? Porque heriréis al pastor y las ovejas serán ¿qué? Dispersas. Bueno, eso está en los versículos anteriores. Heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Eso era algo que estaba escrito ahí en la palabra. En el antiguo tiempo estaba esa palabra escrita. Y entonces Jesús está tomando de esa palabra y se la está dando a sus discípulos. Se la está dando a ellos. Pero ellos no aceptan que ellos lo van a abandonar. Pedro dijo: yo nunca te abandonaré, Señor. Yo nunca te dejaré. Nunca te dejaré. Los otros discípulos dijeron lo mismo: no te vamos a abandonar. Dijo el Señor Jesucristo. Y ahora sí, seguimos en ese versículo 34. Dijo el Señor Jesucristo: Pedro, antes de que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3.
Pero Pedro dijo: Señor, yo no te negaré, aunque tenga que morir contigo. Uy, qué bendición. ¿Será que nosotros también somos como Pedro? Porque nosotros probablemente decimos: nosotros somos muy fuertes, nosotros nunca vamos a pecar, nosotros nunca vamos a realizar cosas que a Dios le desagraden, nosotros jamás vamos a negar tu nombre, y nos paramos firmes. Y es a veces cuando con esa firmeza pecamos delante de Dios. Solamente con esa firmeza pecamos delante de Dios. Estamos dispuestos a la muerte si es posible. Decía, ¿quién decía eso? Pedro. Pero el Señor les dijo algo, mire, porque lo llevó al monte Getsemaní, lo llevó al huerto de Getsemaní, no monte, huerto de Getsemaní. ¿Cómo se llama? Getsemaní, muy bien. Y estamos ahí en el 30 y ¿qué? 36, muy bien. Lo llevó al huerto de Getsemaní y le dijo: mire, yo les voy a mostrar, déjeme decir así con mis propias palabras, yo les voy a mostrar cómo es la cuestión. Ustedes nos pueden decir que no van a ser pecadores, que no van a negar a Jesucristo, ustedes no pueden decir eso. Les voy a mostrar cómo hallar firmeza, porque ustedes están diciendo que están muy firmes, y en realidad era la voluntad de Dios que el pueblo llegara a tomar firmeza en Dios. Era la voluntad de Dios, y en muchas ocasiones el apóstol Pablo y otros discípulos dicen que tenemos que estar firmes, Pero lo que estaba diciendo el Señor Jesucristo es: yo les voy a mostrar cómo se es firme. Entonces se fue y llevó al grupo de los 11, porque creo que ya Judas no estaba ahí. Y los puso en un lugar, quédense aquí. Y luego de los 11 tomó a 3 y se fue más adelante. Y ya estando más adelante con los 3, ¿cuántos quedaron en el otro lado? 8. Muy bien, 8. Y 3 con Jesús. Y uno que ya se había ido, Judas. Ya se había ido a planificar la cuestión de entregar al Señor Jesucristo. Y Jesús les dijo: señores, yo estoy muy triste. El Señor triste, el Señor Jesús triste. Porque estaba triste el Señor Jesucristo, porque sabía cómo lo iban a matar. Miren, hermanos, si a una persona le dictan sentencia y le dicen: le vamos a pegar un tiro con un buen revólver en su cabeza, la gente no siente tanto miedo de morir tal vez, pero no siente pánico en sí de la muerte, porque se muere y prácticamente no siente nada. Pero cuando a una persona la torturan, como fue el caso del Señor Jesucristo, cuando hay tortura, esa muerte duele. Y esa muerte produce pánico. Esa muerte produce angustia, que fue la que tuvo el Señor Jesucristo. Angustia. Sabía que lo iban a despedazar poco a poco. Le iban a quitar su cuerpo poco a poco. Dijo: yo estoy muy triste hasta la muerte. Y dijo Jesús: oren conmigo. Velad significa orar. Velen conmigo, oren conmigo. Y él se fue, dice otro evangelio, como a un tiro de piedra, es decir, a una buena distancia, y se postró delante de la presencia del Padre. Y postrado, oiga hermano,
si Jesucristo, el bendito, el Hijo de Dios, el que hizo los cielos y la tierra, porque está escrito que Él formó el cielo y la tierra. En varios textos de la palabra dice que Jesús fue el formador del cielo y la tierra, que por la palabra de Jesucristo se formó el cielo y la tierra. El que hizo los cielos y la tierra, si Él mismo se postró en el suelo para orar, ¿por qué nosotros los cristianos no nos postramos para adorar? Esa es una buena pregunta. Nos toca arrodillarnos. ¿Será que se nos pelan las rodillas y oramos? Pero hay personas que no oran. Hay personas que no saben lo que es la oración, que sí pronuncian algunas palabras de agradecimiento, pero que muy difícilmente oran al Padre Celestial. Muy difícil, muy difícil. Entonces, ¿a qué se fue Jesús? Cuando Él se fue y dejó a los 8 a un lado, a los 3 en otro, y se fue Él solo, ¿a qué se fue Jesús? Sí, a orar, pero ¿a qué específicamente? A buscar con la oración la voluntad del Padre. ¿Cómo es? A buscar con oración la voluntad del Padre. ¿Por qué? Porque Él oraba de la siguiente forma: Señor, pasa de mí esta copa. Es decir, no quiero morir de la forma como voy a morir, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Es decir, yo no quiero morir, pero si tú quieres que yo muera, moriré. Hermanos, la voluntad del Padre a veces no es tan buena para nosotros los creyentes. No es tan buena. ¿Cuál es la voluntad de Dios para con su vida? Que tenga riquezas, sí, a la luz de la Biblia, sí. Que tenga un matrimonio, sí, Señor. Pero que sea con fulano o con fulana, he ahí el problema. Porque es que yo quiero con, los hombres decimos, yo quiero con fulana, porque es tan bonita, porque es tan hermosa. Eso dicen los jóvenes. Pero el Señor le dice, esa no es. Y también le dice a las señoritas, ese no es. Señor, pero yo lo quiero muchísimo, pero no es. Entonces, hacer la voluntad del Padre no es tan fácil realmente. Es difícil, es difícil. Pero nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios. Amén, hermanos. ¿Tenemos que hacer qué? La voluntad de Dios. Bueno, Jesús se fue a buscar la voluntad del Padre y ya oró un rato y luego se regresó. Creo que menos de la hora duró. Y cuando se regresó encontró a los 3 durmiendo. Encontró a los 3 durmiendo. ¿Cómo estarían los otros 8? Estarían foqueando. Estarían foqueados totalmente. Estaban durmiendo. Jesús le dijo a ellos: no han podido orar conmigo ni tan solo una hora. Ese tiempo debiera ser el que mínimo nosotros estemos delante de la presencia de Dios. Esta mañana el Señor, y yo no quiero jactarme con eso, el Señor me guarde, solamente lo doy a manera de testimonio. 4 de la mañana, antes de las 4, como a las 3:40 más o menos, el Señor me estaba mostrando un peligro para mí. Y me lo estaba mostrando y yo estaba confundido. Yo decía, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? No les digo exactamente de qué se trata. Pero
Pero cuando me desperté dije, Señor Dios, tengo que orar. Y de una vez saqué cobijas y me puse a clamar en el nombre del Señor Jesús. Y oré. Gracias a Dios por la misericordia del Señor. Porque nosotros tenemos que aprender a orar. Jóvenes, ustedes tienen que aprender a orar. Señoritas, tienen que aprender a orar. Señoras y señores, tenemos que aprender a orar. Y el tiempo mínimo, dijo el Señor Jesucristo, ni tan solo. Es decir, por lo menos debieran haber orado 1 hora, pero no oran. No han orado ni siquiera 1 minuto. No han orado 2 minutos, 3, 4, 5 minutos y están cansados. No oran 10 minutos, ya no saben qué decir. Les falta fluidez con Dios. Les falta fluidez en palabras con el Señor. No tengo que más contarle, pero cuando usted habla con otras personas, pasa 1 hora y 2 horas hablando y no se cansa de hablar. Bendito sea el Señor. Entonces tenemos que aprender a orar. Y en la oración tenemos que aprender a buscar la voluntad de Dios. No es lo que yo quiera, sino lo que el Padre quiera. No es lo que yo quiera. ¿Y qué dijo el Señor? Oren porque tienen que tener fuerzas para la tentación. Porque la carne, no, el espíritu a la verdad está expuesto, pero la carne es débil. Por eso es que se tiene que aprender a orar. Por eso es que el Señor quiere que nosotros oremos, para que en el momento que llegue la tentación no podamos caer en la tentación, sino seamos librados por el poder de nuestro Señor Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Tenemos que orar. Segunda vez se fue Jesús a orar, a buscar la voluntad del Padre. Se fue a orar y la gente estaba dormida. Luego vino otra vez a mirar cómo estaban los muchachos y estaban... Oiga, pero ¿por qué no me dicen duro, hermanos? ¿Cómo estaban? Durmiendo, sí, Señor. Estaban durmiendo. ¿Será que están dormidos? Gloria a Dios. Durmiendo estaban. Tercera vez. Y el Señor se fue otra vez a buscar ¿qué? La voluntad del Padre. Y vino una vez más y a mirar los discípulos y los encontró durmiendo. 3 veces estaban durmiendo. Ya el Señor les dijo, ¿sabe qué? Ya no oren, ya descansen, porque se acercó el enemigo. Se acerca el enemigo. ¿Y quién era el enemigo? Uno de los discípulos del Señor Jesús, mi Padre Celestial. Hermano, ¿quién es su enemigo, pastor? Uno de los discípulos. Oiga, Señor del cielo. No puede ser eso, Señor. No puede ser. No puede ser que uno de mis discípulos sea mi enemigo, no puede ser. Pero a Jesús le ocurrió. ¿Quién era el enemigo? Uno de los discípulos del Señor Jesucristo. ¿Cómo se llamaba? Judas. Era el más íntimo. Era el que más comía con Jesús. Era el que más plata recibía de Jesús. Era el más compañero de Jesús. Y este se convirtió en su enemigo. ¿Era la voluntad de Dios que Judas se perdiera? No, aunque está escrito que uno se tenía que perder, no era la voluntad del Padre que uno se perdiera, porque cuando dice la palabra de Dios que ya estaba escrito, no quiere decir que esa fuera la voluntad, sino que Dios en su poder, en su omnisciencia, en su sapiencia, sabía lo que iba a suceder, pero no era la voluntad de Dios.
No es la voluntad de Dios que ninguno de los que está aquí se llegue a convertir en enemigo mío. No es la voluntad de Dios que alguno de mis discípulos se convierta en el enemigo del pastor Raúl. No es la voluntad de Dios, porque qué triste cuando eso sucede. ¿Sabe qué le pasó a Judas? Murió muy mal murió este hombre. Pero tenemos que decirle, Señor, entonces, Señor amado Dios, guárdanos de ello, guárdanos de eso. No queremos que Satanás se nos meta acá dentro de la iglesia para que nosotros empecemos a hacer complicidad entre los que quieren acabar con nuestra vida. No, Señor. ¿Sabe qué le dijo Jesús cuando vio a Judas? ¿A qué vienes? Y esa pregunta todavía resuena aquí. Todavía resuena esa pregunta aquí, Jesús diciendo, ¿a qué vienes a culto? ¿A besar a la novia? Porque eso hacen muchos. A cuadrar novia, a cuadrar novio, a hacer negocios. ¿A qué vienes? Dijo el Señor, a planificar el mal contra X. ¿A qué vienes? Y Judas no dijo nada, sino que de una vez le echó mano al maestro. Judas había dicho, les voy a dar una señal. Yo soy el más cercano de Jesús. Yo soy el más cercano de Jesús. Jesús dijo, el que mete su mano en el plato. Es decir, era el que tenía más confianza con Jesús. Les voy a dar una señal. Cuando yo me acerque, como en ese entonces toda la gente vestía igual, con túnicas, y todos tenían el pelo largo y todos tenían la misma barba, entonces era muy difícil reconocer a la persona, y aparte de eso era de noche y no había suficiente luz para eso. Entonces dijo él, yo les voy a dar una señal. Yo me acercaré a él y le doy un beso. Un beso traicionero. Con ese beso yo se lo entrego. Y lo tomaron al Señor Jesucristo. La pregunta es, ¿será que era la voluntad de Dios que Judas se perdiera? Hemos dicho claramente que no, que la voluntad de Dios es que todo el mundo se salve. ¿Cuántos dicen amén? La voluntad del Padre Celestial es que de esta iglesia, de nuestro Señor Jesucristo, la voluntad del Padre Celestial es que todos alcancemos la presencia de nuestro Padre Celestial y todos disfrutemos de esa bendición de sabernos hijos de Dios. Esa es la voluntad de Dios, que todos sintamos la presencia del Espíritu Santo de Dios. Cuando cogieron al Señor Jesucristo, todos se fueron, pero todos ellos habían dicho, nosotros estamos dispuestos hasta la muerte, y si es posible moriremos contigo. Lo dijo Pedro, y lo dijeron todos respaldando a Pedro, pero en este momento se fueron todos. Dejaron a Jesús solamente en manos de Caifás, a donde fue llevado. Y Caifás era sumo sacerdote. Y allá comienza el interrogatorio. Mientras tanto, Pedro, uno de los discípulos, está siguiendo a Jesús de lejos. Yo pregunto, ¿cómo estamos siguiendo al Señor Jesús nosotros? ¿Cerca o lejos del Señor? Como haciendo coquitos, como que sí quiero seguir al Señor, pero no me meto tanto porque de pronto me meto en líos. Y allá Jesús estaba siendo enjuiciado. El juicio vino contra Jesús.
pero nadie podía probar nada de lo que estaban diciendo en contra de Jesús. Ese es el problema número uno para nosotros, que probablemente de mí sí tenga algo que decir alguien. Pero si tienen algo que decir de mí, también de usted, porque usted es pecador igual que yo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Digan gloria a Dios, que los veo como asustados. No se asusten. El problema es ese. De nuestro Señor Jesucristo no encontraron un solo pecado. Habían conjeturas, habían ideas, habían falsos testimonios. Uno de ellos dijo: yo le escuché decir que él iba a destruir el templo que construyó Salomón. Explico que en 40 años fue construido el templo de Salomón. Y yo le escuché decir que él lo destruiría y en 3 días lo edificaría. Si eso fuera cierto, no sería un problema, sería una proeza grande. Porque para construir un templo como el que construyó Salomón en tan solo 3 días, eso sería un milagro poderoso, aunque Jesús se estaba refiriendo al templo de su cuerpo. No había pecado para Jesús, no había, solo falsos testimonios. El interrogante entonces estaba y decía: Jesús, ¿qué respondes a eso? Jesús no respondió nada. No era importante eso que estaban diciendo de Jesús. Entonces le hicieron otra pregunta: Jesús, ¿tú eres el Cristo? Dínoslo. Y Jesús ahí sí respondió: yo soy el Cristo. Y ustedes me verán un día sentado a la diestra del Padre. Y me verán venir otra vez, por segunda vez, me verán venir nuevamente por una iglesia que me espera, que somos usted y yo. ¿Cuántos alaban al Rey precioso? Dele gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Y entonces fue cuando el hombre rasgó sus ropas. Yo me pregunto, sacerdote, ¿usted por qué rasgó sus ropas? ¿Por el dicho de Jesús? ¿Ustedes por qué golpearon al Señor Jesucristo? ¿Por qué le dieron puñetazos? ¿Por qué le dieron bofetadas? ¿Por qué le dijeron profetiza quién es el que te golpea? ¿Por qué lo crucificaron en una cruz? ¿Había alguna razón para ello? No había ninguna razón para haber ofendido al Señor Jesucristo, al Creador del universo. No había ninguna razón, porque Él es santo, Él es poderoso, Él es grande y solamente vino a salvarnos a usted y a mí, porque esa fue la voluntad del Padre Celestial. Aleluya, gracias, Señor. ¿Por qué, Padre amado, Dios mío, Señor, ellos hicieron eso? ¿Por qué tanta maldad? ¿Por qué no hubo perdón para Jesús en caso de que hubiese cometido un pecado? ¿Por qué nosotros que sí pecamos, el Señor Jesucristo nos perdona? ¿Por qué nosotros que fallamos constantemente, el Señor siempre está dispuesto y con brazos abiertos para que todo aquel que venga a Jesús reciba el perdón de sus pecados? Diga gloria a Dios. Gracias, Señor Jesús. Mientras tanto, Pedro, el valiente Pedro, estaba negando a Jesús. Estaba negando a Jesús. Pedro se hizo en la entrada. Juan entró. Eso dice la Biblia en el libro de Juan, que Juan entró.
al patio donde estaban todos los que estaban en el juicio. Pero Pedro estuvo en la portería nada más, en la portería, y allí varios hombres, varias mujeres se acercaron a Jesús. A Pedro, estamos hablando de Pedro. Se acercaron a Pedro y dijeron: ustedes también de ellos. Yo no sé nada, yo no sé de qué usted está hablando. El valiente Pedro, el valiente cristiano, el valiente hombre que dijo: yo soy creyente y yo voy a dar mi vida por Cristo, estaba negando a Jesús, y vino otra mujer y dijo: este hombre es de ellos. Y él dijo: no sé nada de lo que usted está diciendo, juro que no sé qué está hablando usted. Y otra persona dijo: habla igualito a Jesús. Y es en ese momento cuando canta el gallo y él se acuerda de lo que Jesús le ha dicho, y mira a Jesús, y Jesús lo mira, y se va a otro lugar y llora delante de la presencia de Dios. Pero por lo menos lloró delante de la presencia de Dios. Nosotros a veces pecamos y queremos seguir pecando. No lloramos delante de la presencia de Dios. Pero mira, hermano, Jesús, Él vino por usted y por mí. Dice Filipenses capítulo 2 versículo 7 que se despojó Jesús de su gloria. Dejó el poder que tenía como Dios y se humilló como un siervo ante la muerte y muerte de cruz por usted y por mí. Por usted y por mí. Pero hay algo más bonito que dice la Escritura, que con ello se confirma la voluntad plena del Padre Celestial. Hebreos capítulo 2 versículo 14 dice que Jesús tomó figura de nosotros, se hizo carne y se hizo sangre, participó de ello, para que con esto pudiera Él morir, y con la muerte, escuche esto, hermanos, con la muerte de Jesús destruir a Satanás. Oh, santo sea el Señor. Mira, hermanos, con la muerte de Jesucristo, Satanás está destruido, y nadie puede venir contra mí, ni nadie puede venir contra esta iglesia, ni nadie puede venir contra usted, porque Jesucristo venció a Satanás en la cruz del Calvario. Dele aplauso al Rey. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios para con esta iglesia? Miren, Juan 6:38 dice: yo vine a hacer la voluntad del Padre, dijo Jesús. En Juan 6:38. Pero cuando nosotros pecamos, tenemos que escuchar la palabra de San Juan 1:29. He ahí el Cordero de Dios que quita, ¿qué quita? El pecado del mundo. Pero ¿cuál es la voluntad de Dios para con esta iglesia? Efesios capítulo 5 versículo 2. Que nosotros vivamos en amor los unos a los otros. ¿Cuánto alaban al Señor? Que nosotros vivamos en amor los unos a los otros, y que no nos juzguemos los unos a los otros, porque el que juzga se llama Dios. Y en 1 de Juan capítulo 1 versículo 7 hay algo que Dios nos quiere dejar a nosotros, a esta iglesia. Se la quiere dejar. Quiere dejarnos esta palabra el Señor. Si estamos en luz, escúcheme bien,
Si estamos en luz, como Cristo en luz, es decir, si estamos con Cristo Jesús, estamos en luz. Pero si estamos en luz, estamos en comunión los unos con los otros, es decir, en amor. Y ahora sí, si estamos en comunión los unos con los otros, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Pero tiene que haber comunión entre usted y yo. Tiene que haber comunión entre la iglesia. Si no hay comunión y si usted no está en comunión con sus hermanos, usted no puede ser perdonado, porque hay problemas en su corazón, hay situaciones en su alma, en su espíritu, que no le permite vivir en comunión con las demás personas. Y si eso ocurre, difícilmente usted va a alcanzar el perdón de sus pecados, porque la sangre de Jesucristo limpia los pecados, pero de la gente que esté en comunión y que esté en luz en Cristo Jesús. La voluntad de Dios, mi hermano, entonces es que usted y yo sigamos con Cristo Jesús. La voluntad de Dios es que nosotros nos consagremos. La voluntad de Dios es que nosotros oremos. La voluntad de Dios es que nosotros clamemos al Señor. Que, mira, hermanos, usted y yo tenemos problemas. Usted no va a morir en el problema, porque lo que dice la Biblia es que Jesucristo murió por el problema suyo y mío. Jesucristo fue el que dio su vida. Pero si perecemos en el problema es porque no hemos orado suficientemente, porque nosotros, antes de reclamar y decir y echar fuera demonios para reprender al enemigo, tenemos que aprendernos a postrar delante del Padre Celestial también y pedir misericordia a Dios. Y luego que hayamos hecho, ahora sí nos levantamos y en autoridad, en el nombre de Jesucristo, echamos fuera el peligro. Y el peligro se tiene que ir, porque el peligro lo llevó nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Diga: Señor Jesús, gracias te doy. Padre Celestial, en esta hora, mi Señor Jesús, yo te imploro, Padre amado, Dios mío, Señor, por tu misericordia, por tu bondad, majestuoso Rey del cielo y de la tierra, yo alabo tu nombre, mi Jesús. Yo alabo tu nombre, mi Cristo precioso. Yo alabo tu nombre, mi Padre Celestial. Dígale: Señor, gracias, Cordero de Dios. Yo quiero ser un discípulo de esta iglesia, pero no un discípulo contrario. Yo no quiero perderme, Dios mío, Señor. No me quiero perder, Padre amado, Dios mío, Señor. Dios del cielo y de la tierra, yo te alabo, mi Señor. Yo te adoro, mi Cristo de poder, aleluya. Jehová Dios mío, toma mi vida, porque hoy vengo en oración clamando a ti, mi Rey amado Dios. Dígale: Señor Jesús, yo vengo clamando. Yo quiero clamar a ti, Jesús de Nazaret. Guárdame, Dios mío, Señor. Dígale: perdóname, Dios, por juzgar a mi esposa, por juzgar al esposo, por juzgar a los hijos, por juzgar a alguien de la congregación, Dios mío, Señor. También nosotros somos pecadores, Padre amado, Dios mío, Dios eterno, aleluya. Perdónanos, Padre, porque nosotros oramos muchas veces buscando mi voluntad y no la tuya, mi Padre Celestial. Señor Jesús, perdóname, Dios, perdóname, Padre. Señor Dios del cielo, Señor amado, Dios mío, mira aquella persona enferma cielos de la tierra. La voluntad tuya, Señor, no es que se muera, es que se sane, Dios mío.
Maravilloso Jesús. Entonces yo creo esta palabra, Dios mío, Señor, y yo oro, Padre Celestial, por sanidad para esa persona, en el nombre de Cristo Jesús. Yo clamo, Señor amado, por sanidad para esa persona ahora, en el nombre de Jesús. Se sana de cualquier enfermedad, en el nombre de Jesús, de cualquier enfermedad, se sana, Dios del cielo, Señor. No es tu voluntad que haya ruina en nuestras familias. No es tu voluntad que haya ruina en nuestra casa, Señor. Dios todopoderoso y eterno, Jehová Dios mío, levanta a aquella persona de la ruina en el nombre de Jesús. Confiese sus pecados, eso sí, delante de la presencia de Dios. Confiese sus pecados, todos ellos, y dígale: Señor, yo nunca me he postrado confesando los pecados. Yo nunca he llorado delante de ti como lloró Pedro. Mi Señor Jesús, por mi pecado de negación, cada vez que pequé, Dios mío, negué tu nombre, Señor del cielo. Cada vez que peco, niego tu nombre, mi Señor. Clame a Dios y pídele al Señor de rodillas que le perdone sus pecados y que le redima de sus pecados, porque es la voluntad del Padre que usted se sane y que usted se recupere económicamente, físicamente y espiritualmente, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Gracias, Cordero de Dios.